gusto saludarlos pues aquí con esta invitación que han pues recibido de parte de también de la Oficina Territorial de Apostolados. Gracias por estar aquí hoy, pues muy contentos celebrando como iglesia a nuestro nuevo Papa, pues a quien también nos unimos con nuestras oraciones para acompañarle y bueno, pues vivir en esa, también disfrutando esa unidad que como iglesia hoy celebramos. Y bueno, este tema de hoy pues va muy al lugar para estos tiempos, ¿no? Donde tenemos tantos retos y donde vivimos en un mundo donde la información abunda, pero la comprensión a veces escasea, donde muchas veces escuchamos cómo se levantan las voces para opinar, pero los argumentos sólidos normalmente se susurran. Así que de manera que el pensamiento crítico no es una opción, sino una urgencia que tenemos todo. Y esta frase, pues no es una reflexión solamente, sino es el punto de partida para una conversación esencial que queremos tener hoy con todos ustedes, porque hoy más que nunca es cuando cobra valor el que sepamos cuestionar, analizar y sobre todo pensar con claridad. Y pues no podríamos estar en mejor compañía para lograr esto y por eso nos complace muchísimo presentar hoy a María Eugenia Cárdenas Cisneros, Maru Cárdenas, a quien agradecemos mucho por estar aquí. Maru es directora del Centro Anáhuac de Liderazgo y Formación Integral en Posgrado en la Universidad Anáhuac de México y directora del Instituto de la Mujer Anáhuac México. Es licenciada en Derecho y tiene el grado de maestría en Administración y Finanzas, así como es candidata a doctora en Filosofía y su línea de investigación es la noción de capacidades y el desarrollo de las mujeres en Martha Nussbaum. Realizó el programa On Financial Institution for Private Enterprise Development de Harvard University y el diplomado en Género y Políticas Públicas de la Flaxo. En su ambiente académico ha sido invitada en más de 20 ocasiones a la ONU, a la CSW y a la CEPAL como parte de la delegación oficial de México y ha impartido conferencias en más de 10 países y en diversos estados de la República Mexicana y también pues es TED Speaker. Escribió el libro En Formación en Pensamiento Crítico publicado por McGraw-Hill, así que para nosotros es un gran honor tener aquí a Maru con nosotros porque ella es un referente en el pensamiento crítico, con una trayectoria que combina el rigor académico con su capacidad para conectar con las personas y ayudarnos también a evaluar argumentos, tomar decisiones más informadas y éticas y porque no solo vive y enseña, sino que inspira con lo que comparte. Así que pues es un gran honor tenerte, Maru, gracias por compartir con nosotros y bueno, pues aquí una alegría estar esta tarde. Gracias, Diana, por la invitación. Para mí un privilegio que me hayan invitado esta tarde de celebración. Los que me conocen saben que a mí me encantan los encuentros presenciales. Y bueno, agradezco mucho también a Diana Martínez estos encuentros virtuales porque podemos vernos los que no estamos cerca, pero siéntanse con la tranquilidad de participar en el chat, de levantar la mano. Si no veo por aquello de las cuestiones técnicas, pues ya alguien me dirá, pero esperamos que este ratito lo podamos aprovechar. Si les parece bien, empezamos con una oración, ¿no? Para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Gracias por habernos regalado al Papa León XIV. ¿Cómo se abre el corazón cuando tú nos hablas de paz, cuando nos hablas de puente, nos hablas de diálogo, nos hablas de misión? Ayúdanos, te pedimos por él, te pedimos por toda la iglesia. Y como el lema del Papa decía, muchos son los cristianos, pero todos somos uno en Cristo. Que San Agustín y Santa Mónica nos acompañen esta tarde. Si alguien era crítico y no criticón, era San Agustín. Pues con la familia agustiniana y con nuestro nuevo Papa, creo que es un buen momento para compartir. Con mucho cariño, cuando Diana me invitó a presentar esta situación. Ujú. Preparé una presentación que espero que sirva de guía. Y sin más, me arranco, pero bueno, cualquier cosa, tengan la confianza de decírmelo. Sé que se llama pensamiento crítico, pero hoy la subtitulo, siempre me encanta cambiarle los nombres, piensa mejor. ¿Cómo liberarte del uniforme intelectual? Y capaz, y alguna de las personas que está aquí me dicen, Maru, es que tú no me conoces, yo no tengo uniforme intelectual, yo soy libre pensador. ¿De verdad? A veces, estimadísimos, el obstáculo más difícil de superar
es el que no se ve. Y empecemos con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que piensas por ti mismo, pero sin darte cuenta, estás diciendo lo que todos dicen? Vestimos ropa, sí, pero ¿qué creen? También vestimos ideas. Y lo más grave no es que muchos se vistan igual, sino que todos piensen igual. Porque eso implica que solo uno está pensando y los demás estamos borregueando, dirían en mi pueblo. Los demás solo estamos repitiendo. Pensar por uno mismo hoy es un acto contracultural. Los jóvenes te dirían, te pueden cancelar. Hay un uniforme intelectual invisible, hecho de frases que se repiten, de opiniones recicladas, de ideas que no fueron elegidas, sino solo heredadas. Me encanta la Estación Central. Mi trabajo me ha permitido ir a la ONU los últimos 20 años, ¿no? Y la verdad es que no dejo de ir siempre a la Estación Central y ver a miles de personas que se acercan a la realidad de maneras tan distintas, edades, culturas, idiomas, experiencias y demás. Estimados miembros del Reino Christi, ¿sabemos leer, escuchar y descifrar la realidad? Es importantísimo. Podemos estar convencidos de percibir la realidad. Tú que me escuchas, eres formador, eres formadora. No tengo la menor duda de que eres listísimo, que eres listísima. Pero ¿qué crees? Estamos en contacto solo con una parte de la realidad. ¿Qué pasaría si tomamos nuestra percepción cierta, pero ojo, limitada, como absoluta y total? Puede ser un input equivocado que una vez aceptado encadena razonamientos, sentimientos y acciones. Espero no escandalizar a nadie, pero estimados, esto no es nuevo y es muy, muy serio. Les recomiendo ampliamente el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal. Si no tienen tiempo de leer todo el libro, hay una película buenísima en Netflix, es la que les estoy recomendando acá. En 1963, el Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad, descubre que Eichmann, un nazi, estaba viviendo en Argentina. Y van y lo secuestran, se lo llevan a Jerusalén y lo enjuician. Hannah Arendt vivía en Chicago, era profesora de Chicago, igual que nuestro papa, que nació ahí. Y dice, oigan, yo soy alemana, yo salí de ahí, mándenme a reportear. Y New Yorker la manda con la inocencia de que ella iba a decir, a las 10 le hicieron esta pregunta, el señor respondió esto y regresó y tan tan. Y ella hace algo mucho más grande. Hace toda una lectura de la entrevista y del juicio que se le hace a Eichmann. Y dice algo que sigue doliendo hoy en día, 62 años después. El mal más terrible no es el odio, es el que no piensa. Eichmann, uno de los responsables del Holocausto, dice Hannah, no era un monstruo, no era un fanático, no tenía un odio particular por los judíos, era un burócrata. Obedecía sin preguntarse nada, sin pensar, sin hacerse responsable. Y a esto le llama ella la banalidad del mal. Empieza con algo tan sencillo y tan peligroso como apagar la conciencia crítica. Y quizás alguno me está escuchando y me dice, pero Maru, ¿qué te pasa? Nuestro Señor nos salvó por la obediencia. O sea, ¿qué no acabamos de pasar Semana Santa? Ojo, Jesucristo obedecía al Padre. ¿A quién obedeces tú? ¿A quién obedezco yo? Fíjense, desde la ética, obedecer no es garantía de bien. A los que les encante la ética, yo antes daba ética en la universidad a través de Doctor House. No estoy en contra de la obediencia, no estoy a favor del movimiento anárquico revolucionario, no se lo crean, pero ojo, nuestro Señor te dio razón, te dio una posibilidad de conocer y la universidad, la comunidad y el Reino Christi no es para listos individualistas que quieren ser santos solitos. Va a ser muy interesante, estoy segura, la percepción y cómo nos va a llevar el Papa León, porque es agustino y los agustinos, si algo le dan importancia, es a la comunidad. ¿Y qué creen? San Agustín pensaba y Chesterton decía,
Cuando nuestro Señor te pide que entres a la iglesia, te pide que te quites el sombrero, no la cabeza. Ya lo decía Diana en la introducción. Vivimos en la era de la sobreinformación y la infrarreflexión. Hay más datos que nunca y menos pensamiento crítico que nunca. Me encanta este video, es medio viejito, vale la pena verlo. Infoxicación. Estamos intoxicados de información. Antes tenías 5 amigos. Hoy tienes 500. La sal era blanca. Hoy es de colores y de sabores. Si tenías sed, bebías agua. Ahora puedes catar 100 aguas diferentes. ¿No te gusta tu nariz? Perfecto. Elige otra. El color azul era azul, no cobalto, lavanda, lapislázuli o marisma. Ya no te casas para toda la vida. Te pasas la vida casándote. ¿Un café? ¿O un trapuchino orgánico con leche de soja y sacarina glaseada? Body combat, Thai gym, spinning. ¿Hace alguien gimnasia? Infoxicación. Miles de opciones, millones de dudas. Suerte que aún hay decisiones que se toman solas. La Real Academia Española y mi marido no aceptan la palabra infoxicación. Pido una disculpa aquí a los más académicos. Ellos tienen toda la razón y la están usando, pero refleja una realidad. El Instituto de Investigaciones de Washington dice que tú en una semana recibes más o menos la misma cantidad de información que tu abuelo en toda su vida. Es fortísimo. No han dado las 6 de la mañana y ya estamos viendo el celular porque trabajamos y vemos el WhatsApp y Twitter y Insta y no sé qué y no sé cuánto y lo que dice la familia y lo que dice un chat y uno va acumulando chats y propuestas e ideas. ¿Cómo decides qué creer? ¿Cómo decides a qué darle crédito? Estoy yo encantada, no sé si lo han hecho ustedes, que ahora ves un videíto en YouTube o en donde sea y le puedes preguntar al chat o a Grok, oye, ¿este video es real? ¿No? Porque hay tantas cosas fake y no siempre te sabe decir, pero al menos quizás alguien ya lo investigó. ¿Cuál es tu filtro? ¿El algoritmo o tu criterio? Y dos, ¿tu criterio está formado o solo está bien intencionado? Tal vez tú y yo no estamos firmando órdenes inhumanas, espero, pero sí tomamos decisiones todos los días. ¿Te has preguntado con qué criterio? Elegir mal una película no tiene consecuencias. Elegir mal a la persona con la que compartes la vida o al jefe al que le das los mejores años y a veces pasas con él más tiempo que con tu familia, eso sí tiene consecuencias. ¿Con qué filtro eliges? ¿Te tragas la primera versión? ¿Crees lo que repite en las redes? ¿O sabes diferenciar entre hechos, opiniones y emociones? Y entre más responsabilidad tienes, más importante es que tengas pensamiento crítico, porque alguien con muy buena intención te puede venir a contar 20,000 cuestiones y no basta que la persona sea de confianza y te quiera mucho. Estimados, pensar mucho no basta. Es necesario pensar mejor. No bastan las buenas intenciones. Les recomiendo mucho un artículo, a quien le interese se lo voy a dejar a Diana, de un profesor de España que se llama José Víctor Orón Semper, y lo leí a finales de diciembre. No se piensa mejor por pensar más. Tú te sabes 20 ríos y voy a pensar mucho y me sé 80. ¿A poco por eso piensas mejor? No necesariamente. Quizás tu error se está haciendo más grande. Quizás estás acumulando información, lo cual no te implica que estás conociendo mejor la realidad. El pensamiento valioso no es automático. No es pensar más, es pensar mejor. Pero eso requiere algo incómodo, cuestionar nuestras propias ideas. No sé quién habrá nacido antes del 2000. Espero que algunos de los que estén aquí sepan reconocer esta escena. 1999 sale la película Matrix. En Matrix, Morfeo le ofrece a Neo dos pastillas. Tiene fuerte contenido filosófico, platónico, agustiniano, Descartes y demás. Pero bueno, ¿cuál era la metáfora? Si Neo tomaba la pastilla roja, despertaba, pero no era la más cómoda. Si tomaba el azul,
se levantaba en su cama y decidía y seguía pensando lo que quería. ¿Cuántas veces cuando buscamos hacer una pregunta, no buscamos al que nos va a ayudar a darnos la respuesta, sino al que nos va a contestar lo que queremos oír, al que nos va a confirmar nuestro punto de vista? Pensar críticamente es elegir la pastilla roja, es atrevernos a mirar al mundo sin filtros, es estar dispuesto a romper con ideas que nos encantan si descubrimos que no son verdaderas. ¿Estás dispuesto tú a tomar la pastilla roja? Hace unos años, mi marido, un gran amigo y yo escribimos un libro de pensamiento crítico y vimos 20.000 publicaciones e investigaciones en universidades anglosajonas. Y no los quiero aburrir con tecnicismos, pero decíamos, claro que se puede pensar mejor. Es cuestión de práctica, es cuestión de querer, pero hay que atreverse a conocer, a cuestionarse, a investigar y a estructurar una opinión. Pero hay que hacerlo en profundidad. La experiencia es importante, importantísima, la observación y demás, pero también hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuántos vieron la película del Cónclave y creían saber todo sobre el próximo papa? ¿Cuántos vaticanistas y demás, no sé cuántas listas habrán revisado ustedes? Yo revisé un montón y pues no estaba en las listas Fray Robert, ¿verdad? ¿O cuántos por una experiencia buena o mala con un sacerdote o con una consa califican al todo el Reino Christi? O con un seglar. Qué importante es, por más que nos presionen, tener el tiempo. Hoy me contaba mi marido cómo querían presionar a Valentina Lasraki para que dijera quién iba a ser el próximo papa, mientras que ya había salido la fumata blanca y salía el papa. No se dejó presionar. Dijo, no me atrevo a decir algo mientras no tenga datos. ¿Por qué? Porque es una profesional seria. ¿Te ha pasado algún día, alguna vez, que creías tener razón y luego resultó que estabas equivocado? Creo que a todos los que estamos aquí nos ha pasado al menos una vez. Y si es así, no te preocupes, no eres el único. Es propio de la naturaleza humana aferrarse a nuestras creencias, pero hacerlo puede hacernos perder nuevas ideas y oportunidades de crecimiento. Les recomiendo mucho una TED Talk, dura como 15 minutos, de Julia Galef y tiene este título, ¿Por qué crees que tienes razón aunque estás equivocado? Y nos da una buena noticia, estimadísimos. El problema no es de capacidad, no es el IQ. El problema muchas veces es la actitud, la disposición. ¿Y por qué es buena noticia? Porque si tú en una tarde te das el tiempo para meterte a un nanotaller, para seguir mejorando en tu pensamiento crítico, es que tienes la humildad de decir no lo sé todo y quiero avanzar. Tienes la actitud de quiero acercarme a la realidad de mejor manera. Julia Galef nos cuenta una historia mucho más entretenida que yo no se los voy a spoilear, pueden ver en el TED Talk, pero les cuento, este sí es un spoiler, eh, su tesis. Te dice, las personas tienen dos formas de pensar, o como soldado o como explorador. El soldado defiende su idea como si fuera una trinchera. Y el que piensa distinta lo está traicionando. ¿Qué problema tenemos con jóvenes que no saben mantener amistades? Porque si un amigo no piensa como él, es un ataque personal y entonces ya no vuelve a verlo y la amistad se deshizo. El explorador quiere descubrir lo que es real, aunque implique perder una batalla. Ojo, hay momentos para ser soldado y hay momentos para ser explorador. Esta no es una invitación al relativismo, pero sí es una invitación a preguntarte, ¿tú qué es lo que más deseas? ¿Defender tus propias creencias? ¿Que te den la medalla de tenías razón? ¿O deseas ver el mundo lo más claramente posible? Creo que esto es algo que le tenemos que preguntar mucho a nuestro Señor. Vivimos en el egodrama o en el teodrama. Otro autor que les recomiendo mucho, este es un libro que escribió Adam Grant, Think Again. Él suma más personajes. Dice, a veces existe el fiscal. Yo estudié derecho. A los abogados nos encanta tener razón. Y el fiscal ataca, acusa, ¿no? Hay otro que es el proselitista, el que vende. El Papa Francisco decía, al catolicismo se llega por atracción, no por proselitismo. El cabildero,
que anda negociando, ¿no? Y Adam Grant nos propone al científico que duda, escucha, cambia y sí, sí llega a certezas. ¿Con cuál te identificas? Quizás no es lo mismo haber estudiado derecho que haber estudiado, no sé, psicología o alguna otra carrera o ingeniería. Yo creo que de alguna manera la licenciatura que estudiaste te va amueblando y estructurando de alguna manera la cabeza. Lo importante es que aquí el autor nos ayuda a descubrir la importancia de la flexibilidad mental, de no tenerle miedo al conflicto constructivo. No sé cuántas personas de aquí que nos escuchen sean mexicanas. Yo en la pantalla estoy viendo al menos dos que no son de México. En México le tememos mucho al conflicto. Y entonces por temerlo al conflicto a veces tenemos una empatía ruinosa. Lo que tú digas, aunque no esté de acuerdo, con tal de no desentonar. Hombre, la verdad no tiene por qué ir avinagrada, pero cuidado con las trampas mentales. El autor nos invita a cultivar una mentalidad científica, a saber tener desacuerdos constructivos, a gestionar los conflictos y no todo es de vida o muerte. Y bueno, incluso a distinguir entre conflictos de tareas, que esos son constructivos, de conflictos de relaciones, que esos son muy perjudiciales. Abrazar el poder del no sé, que Oigan, hay un problema con la inteligencia artificial. No sabe decir no sé y cuando no lo sabe, rellena con información que puede estar muy equivocada. ¿Sabemos buscar puntos de vista con los adversarios? ¿Sabemos difundir la empatía y cuestionar los estereotipos para desarrollar relaciones más sanas con los demás? No sé si ustedes han escuchado lo de las audiciones a ciegas. ¿Qué ocurre en eso? Se ha puesto de moda entre las orquestas sinfónicas. Cuando los músicos tocan atrás de una cortina sin que se vea su género, ¿qué creen? Aumentan las posibilidades de que las mujeres sean seleccionadas. Y aquí seguro alguno dirá, claro, Maru es del Instituto de la Mujer, está sesgada. Puede que sí, pero esto es una realidad, ¿eh? Lo pueden comprobar. Demuestra que muchas veces, sin darnos cuenta, juzgamos a las personas con base en estereotipos en vez de sus habilidades reales. Y aquí quiero hablar de los sesgos. ¿Tú conoces cuáles son tus sesgos? Tu sesgo es una inclinación que nos hace interpretar la realidad de manera parcial o distorsionada, generalmente de forma inconsciente. Los sesgos pueden influir en nuestro pensamiento, en nuestras decisiones, en nuestras acciones sin que nos damos cuenta. ¿Cuántos tienen en cada sección a sus consentidos? ¿Por qué? Habría que ver por qué. Si tienen un gran ojo apostólico que busca sacar lo mejor del otro, o por algunas otras razones no tan nobles y apostólicas. Hay muchos tipos de sesgos. Ahorita les voy a recomendar alguna guía para que identifiquen el propio. Pero hay dos grandes categorías. Los sesgos cognitivos, de los que les voy a hablar más adelante, que es los errores sistemáticos en la forma en que procesamos la información. Por ejemplo, el sesgo de confirmación, que nos lleva a buscar solo información que refuerce nuestras creencias positivas. Y tus redes sociales captan esto y te mandan pura gente que piensa como tú y tú dices, qué listo es el mundo, y de repente sale otro candidato o hay una postura y dices, ¿de dónde salió esto, no? O sesgos sociales, ideas preconcebidas sobre ciertos grupos de personas. Así son los del Reino Christi, así son los legionarios, así son los jóvenes, así son los alemanes o los mexicanos o los ticos o los colombianos. El sesgo de género, así son las mujeres, ¿no? Estereotipos o prejuicios que afectan cómo percibimos y, ojo, cómo tratamos a hombres, a mujeres, a jóvenes, a veces de manera diferente. Otra recomendación, a ver, en media hora no se puede decir mucho, sino un aperitivo y un despertador para que quien quiera profundizar entre este libro lo escribió Hans Rosling, un médico sueco interesantísimo, y él nos advierte que todos estamos sesgados. Él era un médico, un doctor, que iba a dar pláticas por todo el mundo de salud pública y veía que el mundo no está tan mal como creemos. Y todo el mundo le aplaudía, pero después del aplauso, en el brindis, la gente seguía pensando como antes de la conferencia. Y él decía, bueno, es que no fui claro, es que no me entendieron, es que tienen otros datos. En México sabemos de eso, ¿verdad? No,
Pero de alguna manera el descubrimiento de Hans Rosling, y deja la medicina y se dedica a esto, su libro es buenísimo, él murió hace un par de años, nos dice, todos estamos sesgados y vemos el mundo más peligroso, más malo y más dividido de lo que es. Estimados, esto es una buena noticia. Hay razones para la esperanza. No solo porque creemos en Cristo resucitado, también nos lo dicen los datos. Nuestros sesgos deforman la realidad. Generalizamos, exageramos, dramatizamos, buscamos culpables. Había una señora en mi sección que decía, todo eso lo hacen ustedes, menos tú y yo. Bueno, tú a veces, ¿no? Ah, Maru, los demás exageran, los demás dramatizan, los demás buscan culpables. ¿Qué creen? Lo hacemos sin darnos cuenta. Es como caminar con los lentes sucios creyendo que el mundo es gris. Yo leí este libro, me encantó y lo apliqué a la universidad y en algún momento se lo compartí a mis coordinadores y solo de irlos compartiendo los distintos sesgos, me decían, Maru, yo caigo en este, yo caigo en este, yo caigo en este. Eso no te impide volver a caer, no es una vacuna, pero al menos cuando caes te das cuenta, te ríes y dices, ay caray, creo que necesito revisar esta información porque tiendo a ver el mundo en blanco y negro, o porque tiendo cuando estoy presionada o presionado a reaccionar de esta manera. Hay un enemigo mayor, uno silencioso que vive dentro, nuestro ego. Ese que prefiere tener la razón a comprender. Este libro no es católico, se los recomiendo mucho, es un libro basado en la vida real. Black Hughes es una persona que es el CEO de un corporativo en el 2006, y ustedes no sé si se acuerdan, pero en el 2008 viene la crisis financiera en Estados Unidos y pasan cosas tremendas. Y él nos invita a un liderazgo, a ser formadores sin ego. Y dice, es ese inquilino interior que se dispara diciendo, cuidado, te están atacando, estás en peligro, esto es grave. Y es ese que prefiere tener la razón a comprender, ese que te impide decir no sé, eso que se siente, que te sientes atacada o atacado cuando alguien te corrige. Black y Hughes dicen que el ego puede sabotear tu liderazgo, tus decisiones, tu paz porque no busca la verdad, busca tener razón. Hoy nos habló el Papa en su breve discurso de inicio 7 veces la palabra paz. Y habló de diálogo 2 o 3 veces. Habló de crear puentes. Bueno, creo que música para mis oídos y para todos los demás. La buena noticia, pensar mejor se puede aprender. Aquí en estos breves momentos te propongo un kit de rescate intelectual algunas, algunas prácticas que se han comprobado que funcionan para que te ayuden a pensar mejor. ¿Por qué las doy en general? Porque pues no es lo mismo tener un sesgo que tener otro. Por eso, en breves momentos tendremos un ejercicio concreto para conocernos más y para poner en práctica esto. Pero ojalá alguno de estas recomendaciones te pueda ayudar. Sobre todo si es una invitación a la humildad y a la práctica. ¿Cómo se aterriza esto? Número uno, hazte preguntas incómodas. Las preguntas detonan un pensamiento más profundo. ¿Cómo formulamos las preguntas marcan la diferencia? No es la pregunta del fiscal que busca arrinconar, busca humillar, busca ridiculizar, busca demostrar que tiene razón. No, podemos elegir las palabras, porque no es lo mismo decir qué debemos hacer a qué podemos hacer. Podemos reframe, podemos reencuadrar, podemos hacerlo de manera distinta. ¿Qué tan buenas son tus preguntas? Una buena pregunta evidencia nuestros sesgos, evidencia nuestras creencias, inspira y abre posibilidades. ¿Qué impide que hagamos buenas preguntas? A veces la prisa, a veces la superficialidad, a veces el miedo al que dirán, el riesgo de quedar mal, la falta de confianza, la falta de oportunidad. Por más listo que seas, todos tenemos sesgos. ¿Cuál es tu punto ciego? ¿Cómo lo corriges? Una camioneta entre más grande es, que creen, más puntos ciegos tiene. Y entonces, ¿qué han hecho los ingenieros automotrices?
Ahora en los espejos laterales nos ponen un sensor con una lucecita para que cuando te quieras mandar de carril, te prenda la luz y te diga, cuidado, puedes tener un accidente. ¿Cómo es que nosotros lo hacemos? Reconoce tus sesgos, conócete, porque no es lo mismo para cada uno. Escucha al que más te incomoda. Lo importante no es quién lo dice, sino la verdad que dice, aunque sea más pesado que una vaca en brazos. No te cases con él, eso es todo, ¿no? Después celébralo con un tequila. Pero hay que saber escuchar, hay que saber abrirse. Entrénate para pensar, de verdad, no es automático. Regula tu ego, y ahí le iba a poner, ríete un poco de ti misma, ríete un poco de ti mismo. Todos lo tenemos, es la naturaleza caída. Pero ¿qué creen? Dios nos quiere y nos da la posibilidad de mejorar y de abrir y de aprender. Desarrolla empatía. Pensar bien incluye entender al otro, lo cual no implica inventarle cualidades, ni fingir que es perfecto, ni nada por el estilo, pero sí salvar la intención. ¿Sabemos distinguir hechos, opiniones, intenciones? ¿O le celebramos todo al mejor amigo y condenamos al que nos cae mal? Y a veces con el mismo chiste o con la misma frase. Estimadísimos, me encanta que estén aquí. Hoy no te invito a que pienses como yo, jamás lo haría. Te invito a que pienses mejor, que elijas en esta tarde con qué lentes vas a mirar, porque tu forma de pensar es tu forma de vivir. Vale la pena invertir en el pensamiento crítico, créanme. Y ahora viene la propuesta práctica. Bueno, ahora Diana nos manda por equipos de 3 personas y tenemos un ejercicio para todos ustedes de pensamiento crítico. Me atreví a poner unas cuantas oraciones y la idea es que entre los 3 vean las oraciones y señalen cuál es falsa o cuál es verdadera. Después de eso, elijan una que ustedes crean, aunque sea parcialmente falsa, y luego se van a preguntar, si yo tuviera enfrente al autor de esa frase, imagínense que es la novia de tu hijo, es tu cuñado, es la responsable del equipo estrella, el padre que te da dirección espiritual, no lo sé, ¿qué le dirías? No, antes, ¿qué le dirías? ¿Qué pregunta inteligente le harías? Segundo, ¿en qué estás de acuerdo con él? A veces vivimos con la espada desenvainada diciendo, te equivocaste, y yo tengo 542 años en el movimiento, me la sé todo, tengo los primeros cursillos y te voy a decir en qué estás mal. Obviamente es un poquito de humor, entiéndanme. ¿En qué puedo reconocer que estamos de acuerdo? ¿Hay algún valor atrás que quieras tú proteger o que quieras resaltar? Tercero, ¿en qué no estoy de acuerdo? Porque no podemos pactar por la convivencia con algo que creemos que no es la realidad. 4, argumento concreto y ejemplo. Tengo 4 ejercicios. El primero es de la Ciudad de las Ideas, todo un evento que fui hace unos años, de según esto los mejores intelectuales. Era un grupo de ateos que nos querían cambiar y juntaron a 3,000 mexicanos aquí en Puebla. El segundo es de ideas más de humanidades, libertad, amor y demás. El tercero es de feminismo. Y el cuarto es de fe. Al contrario, el tercero es de fe, temas incómodos, críticas que a veces nos hacen a los católicos. Y el cuarto es de feminismo, feminismos y género. Eh, no sé, si quieres, Diana, nos vamos por equipos y quizás cada equipo te puede decir qué ejercicio quiere de estos 4. Lo que sí es que en 20 minutos regresamos a la plenaria porque la idea es ponerlo en común y que nos compartan. Yo no estoy de acuerdo con esta idea y se me ocurrió esta pregunta, en esto estoy de acuerdo, en esto no, en este argumento, y si ustedes me dan permiso, lo hacemos con retroalimentación. Si me dan permiso, si no, solo los escuchamos y no pasa nada. Este ejercicio solo era una invitación a reflexionar. Si uno de los, en el kit de rescate intelectual, una de las ideas era hacer preguntas, el abrir con hacer preguntas, ¿no? A veces estamos tan preocupados por contagiar al otro, que es muy valioso y muy bueno y demás, que nos cerramos a ver desde dónde lo está viendo la otra persona.
Creo que es interesante el ejercicio. Nosotros tengo el privilegio de estar en la universidad desde hace más de 30 años. No saben cómo han cambiado los jóvenes y cómo han cambiado las sensibilidades. Y lo que funcionaba dando clases hace 5 años no funciona hoy. Tenemos, o sea, la verdad es la de siempre y la verdad es nuestro Señor. Pero cómo abordas ciertos temas o cómo los estás entendiendo, eso es lo que cambia. Espero que se haya entendido las instrucciones. Realmente el ejercicio es sencillo, pero quisiera que algún grupo, algún equipo de voluntarios me empezaran a decir cuál fue había cuatro ejercicios, cuál eligieron, qué frase fue la que eligieron para trabajar, que era una frase necesariamente que consideraban en alguna o bastante medida errónea, ¿no? Falsa, porque pues, si no se acababa el trabajo y se acababa el ejercicio. Por cierto, los que le tocó el ejercicio uno, pues no me inventé nada. Bueno, de hecho, en los 4 ejercicios que presento, las frases las he escuchado, no son de mi cosecha. Me gustaría ya escucharlos. No sé si alguien tenga interés de compartirme cuál fue la experiencia en el equipo y platicar y empezar a platicar qué es lo que vieron. Si estuviéramos en vivo y en directo y con un poco más de tiempo, pues ya en la medida de mis posibilidades iré dando retroalimentación, si se puede y me lo permite. Comentaría la pregunta uno, ¿verdad? Creo que era que si los animales era equiparable al ser humano, ¿verdad? La vida de los animales equipara. Y pues ahí estuvimos todos opinamos en relación a que no son equiparables, ¿verdad? El ser humano es trascendente y el animal no, aunque todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? Y que por eso, como seres humanos, tenemos el deber de cuidar de la vida animal también, ¿verdad? Entonces, Gracias, eso. Sandra. A ver, esto está interesantísimo. Aquí todos somos formadores y supongo que nos han dado, espero coincidir en las bases, el ABC de la antropología. Y si no, aquí veo a un gran profesor, filósofo y teólogo, el padre Juan Gabriel Asensio, es experto en antropología, no lo podría decir. Aquí lo interesante del ejercicio, estimada Sandra, me gustaría saber. Antes de saltar, qué bueno que estuvieron en eso, ¿qué pregunta le harías? Fue un doctor de la UNAM el que lo dijo ante 3.000 jóvenes y los jóvenes le aplaudían como ustedes no se imaginan. Y yo fui con 8 jóvenes de la universidad y gracias a Dios ellos no eran entusiastas aplaudiendo, algo han de haber aprendido en sus clases. ¿Qué pregunta le harían al doctor que hizo esta afirmación? De que el valor de los... Además, les voy a decir algo para ponerle más limón a la herida. He hecho esta pregunta a mis alumnos actualmente y más o menos 6 de cada 10 me dicen que el valor de los animales es equiparable al ser humano. No se desgarran las vestiduras. Estoy hablando de alumnos actuales. Y ojo, no solo en licenciatura, también en posgrado. Hubo una encuesta en redes sociales de que se está quemando tu departamento, vas a subir por tu mascota y en el departamento de enfrente hay un bebé, bajas al bebé o a tu mascota. La mitad dijo, a mi mascota el bebé no es mi responsabilidad. Pero ojo, ahorita no me interesa, con todo respeto, entrar a por qué esto es un error garrafal, ¿no? Y necesitaríamos nanotalleres de antropología, que no sé si se pueda dar un nanotaller porque es demasiado profundo para verlo en tan poco tiempo, sino qué pregunta le harían a ese doctor antes de decirle, lo invito a que tenga un cursillo de antropología filosófica. Planteábamos que la pregunta interesante podría ser, ¿cómo es que estoy teniendo esta conversación contigo y no con tu perro? Y, ¿verdad? O eventualmente preguntarle, eso lo planteaba el padre Juan Gabriel, o eventualmente preguntar qué piensas de cómo disfruta tu perro un atardecer, ¿verdad? Y eso un poco como para ir avanzando, lanzo esas preguntas Me para encanta. compartir. Podemos seguir, a ver, me gustaría, aunque todos hayan hecho otra pregunta, seguir un poquito brevemente con tu equipo, Laura. La pregunta es muy buena. Siguiente, ¿en qué podrían estar de acuerdo con él? Generalmente resaltamos en lo que no estamos de acuerdo, e incluso en la familia, ¿eh? Podemos interrumpir al otro por decir, te equivocaste, ¿no? Reconocen algo que puede haber, o sea, ¿de dónde Sin pudo duda, semejante cosa? Un doctor de la UNAM reconocidísimo. sin duda, lo que reconocemos es el valor de la creación Bien. y cómo definitivamente en los animales podemos ver la belleza
de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, para muchas cosas, para cuidarlo, para disfrutarlo, pero ciertamente eso se reconoce en los animales. ¿En qué definitivamente dirían, es que esto es innegociable? ¿En qué no podemos estar de acuerdo? Qué bueno que quieras mucho a tu mascota, a tu perrito, a tu no sé cuánto, qué bueno que te sea más fiel que el novio, me da mucho gusto. Pero ¿en qué no podemos estar de acuerdo? Bueno, no llegamos hasta ahí, yo me voy a aventurar, pero tal vez por ahí que está el padre Juan Gabriel me pueda hacer el coach. Yo diría que en lo que no es negociable es en la dignidad, ¿verdad? Es diferente, completamente diferente a la dignidad del ser humano. Fíjense, no es una cuestión cuantitativa, es No, cualitativa. El ser exacto, humano es capaz de amar, es libre. exacto. Eh, Tu perro no es libre, tiene conocimiento sensible, no intelectual. A ver, este era un poquito el ejercicio, ¿no? Llegaron hasta ahí, sé que hubo muy poco tiempo. Esto generalmente doy mucho más tiempo, pero esto de nanotaller, perdonen, uno como profesor se extiende, ¿verdad? Claro. ¿Hay algo de la experiencia de tu equipo que quieras compartir, Laura? ¿Les gustó la idea de empezar por la pregunta y de empezar por en qué estamos de acuerdo? Es fascinante la lista de las frases, porque en algunas coincidimos unánimemente y en algunas estuvimos divididos. Oigan, estas frases están en internet. Eran charlas de 20 minutos de la Ciudad de las Ideas. Me fui con jóvenes y este ejercicio lo hice con mis jóvenes estudiantes. Yo les decía, ¿me quieres acompañar a Puebla? Y en la noche cenábamos rico y decíamos, ¿cuál fue la síntesis de esta plática? Y hacíamos este ejercicio. Si a ustedes les interesa alguna de las frases, búsquenla en internet al autor. Son charlas de 20 minutos. Generalmente es un capitulito del libro del autor. Pero búsquenlo porque creo que es interesante, sobre todo si tienen insomnio, pues ocupan mejor su tiempo. Sí, y desde luego que vimos claramente que no se pueden asumir todas, o al menos algunas de ellas, como verdades absolutas, ¿verdad? Como regla general. Y entonces en su composición tienen cosas muy relativas, ¿verdad? También. Entonces, eso fue, nos detuvo un Oigan, poco. déjenme compartirles algo. He hecho este ejercicio muchas veces y las niñas, más niñas que niños, se tienden a molestar muchísimo con la frase de Gilbert de la felicidad está en hacer algo que te guste, tener para vivir y tener hijos. No sé si Daniel Gilbert por ahí. Pero no Sí, sí. solamente la leen como fácil, falsa, sino que se enojan. Y entonces cuando me dicen por qué están enojadas, resulta que el autor nunca dijo eso. Es un psicólogo de Harvard judío que hace una investigación muy fuerte sobre cómo está la felicidad y su mamá judía le dice, pues está en buenas relaciones interpersonales, o sea, casi casi le dice en la familia, en hacer algo, en ocupar tu tiempo de modo productivo y tener lo que necesitas para vivir un poco más. Le dice, ay, mamá, esos son tus rollos, yo soy científico serio, le mete mucho dinero y sale esos resultados. Pero lo que me encanta ponerla, porque siempre le eligen mujeres jóvenes que se enojan conmigo dando yo la clase y me dicen, ¿quién te dice que tengo que tener hijos? ¿Y quién te dice que me tengo que casar? Pero pues yo no te lo estoy diciendo. Y de hecho, Daniel Gilbert tampoco lo dice, o sea, tal cual. Búsquenlo en internet, está muy interesante. De hecho, lo que dice, yo creo que no va nada en contra de la antropología cristiana. Pero lo curioso es que a veces no escuchamos bien y nos enganchamos. O sea, no solamente decimos, creo que la frase no es del todo verdadera, sino falsa, sino nos hierve la sangre, diría alguna chilena, ¿no? O sea, hasta me indigno, ¿cómo pudieron poner esto, ¿no? Tranquilidad, a veces no hemos escuchado todo y sería interesante escuchar. Gracias, Laura. ¿Alguien quisiera aportar de otro equipo? Me gustaría escucharlos más. Nos basamos en el mito de la monogamia. ¿Qué pregunta le harías a la doctora? Era una mujer, la cual dio esa conferencia. Si se para y te dice en tu sección eso. ¿Qué argumentos me da para que yo acepte eso como su realidad? Pero bueno, ok, ¿qué argumentos? Y ella te hubiera dicho, porque veo la cantidad de separaciones, la cantidad de divorcios, ciertos pueblos, la antropología cultural, había poligamia, a veces por eso se lo estoy diciendo. No sé, sí, está, lo tengo que pensar. Muy bien, de eso se trata. O sea, aposta, a propósito, les puse muchas cosas en las que yo sabía que ustedes no iban a estar de acuerdo.
la idea es que antes de, con todo cariño se los digo, de contraatacar, empezáramos por preguntar desde dónde lo ves, por qué lo dices, en qué te basas, a qué te refieres, qué pasa entonces, ¿saben? Incluso no con la intención de ridiculizar en lo más mínimo, sino de tratar de descuadrar. No sé qué tanto convivan con muchos jóvenes, pero los jóvenes eh, no quieren que les diga, esto es la respuesta. Quieren ellos llegar a la conclusión y tú tienes que irlos ayudando a veces con preguntas y con formación. Y dos, de verdad que vale la pena la metodología de antes de decirle inútil. No, no, ahora no podemos decir eso, ¿no? Antes se decía por ahí en algunos lugares. Es, oye, ¿en qué puedo estar de acuerdo contigo? Puedo estar de acuerdo contigo que muchas parejas se casaron enamoradas y existen pintacuernos en la vida, hombres y mujeres. Es una tragedia, pero existen, ¿no? Existen. Ahora, tu experiencia o la experiencia de tu familiar o el tal, ¿se puede generalizar? ¿De verdad? A ver, aquí alguien está poniendo algo, perdón. Dice, ¿por qué crees eso o por qué lo afirmas? Exacto. Y si me permiten, perdón, esto ya es pasarme, pero como estamos en familia, como hermana en Cristo, se los digo, hasta cuidando el tono. No es el tono de fiscal de, a ver, ¿por qué? A ver, ilumina. No, no, en el tono está la canción, ¿no? Es, oye, a ver, cuéntame más, ¿desde dónde lo ves? ¿Cómo? Y hay evidencia en contra, ¿y qué haces con la evidencia en contra? Lo que yo quisiera contagiarles es que cuando yo les paso el kit intelectual, el kit para rescate intelectual, ¿no? Digo, es una manera curiosa de decirlo, coloquial. Les digo, hagan buenas preguntas. Y todos se lanzaron, bueno, no todos, generalización mía, miren, es mi sesgo. De inmediato se lanzaron al debate, a darles argumentos y se pasaron por el arco del triunfo el ¿qué pregunta inteligente le haría? Y segundo, ¿en qué puedo estar de acuerdo con la persona que dice eso? ¿Se va entendiendo por dónde va el ejercicio? Pero te interrumpí, Fadia, perdón. Ahora dime, ¿en qué podrías estar de acuerdo con esa persona? Tendría que conocer un poco su contexto, ¿no? Desde su realidad, desde qué realidad me lo pregunta, ¿no? Fíjense, a veces conviene, sobre todo con los jóvenes, yo se los recomiendo, muchas veces los jóvenes lo que están buscando es cuidar o resaltar un valor y nosotros estamos con un valor y ellos están con otro y entonces hay un choque de trenes tremendo y entonces es como un diálogo de sordos. Entonces a veces conviene antes de ir en lo que no estamos de acuerdo, en ver si hay algo en lo que sí estamos de acuerdo y si hay algún valor. No sé, les voy a poner un tema terrible, horrible, en lo que sé que todos están de acuerdo, el tema famoso del aborto. Antes en la universidad, 8 de cada 10 alumnos estaban en contra del aborto. Hoy puede estar al revés. Quizás no es tan fuerte, pero 8 de cada 10 sí me dicen depende. Y los que están a favor de la vida desde de la concepción hasta la muerte natural, se quedan callados. ¿Por qué? Porque si no pueden ser muerte social o ser boleados. Así de feo se los hombre, si hay apóstoles y si hay miembros del Reino Christi y si hay beatos independientes y Schoenstatt y Opus Dei y muchas cosas más. Pero ha cambiado. Cuando entras a debatir y solo te clavas con ya es un ser humano y de ahí no sales, no ganas nada. Cuando empiezas a ver qué pasó y demás, no vas a ceder en lo de la vida, es un innegociable. Pero a veces ve, es que quiere rescatar el valor de la libertad. Es que está rescatando el valor de la autonomía y la decisión. Es que está rescatando. Oye, qué padre que rescates la libertad, pero no lo puedes hacer a costa de eliminar la libertad de otro ser humano. Pero esto que parece obvio, ¿qué creen? Siempre tenemos prisa en decirle hasta a la pareja, ¿eh? Te equivocaste. Bueno, capaz ustedes no, yo sí. Y eso de ser maestra, pues peor, ¿no? Entonces, esta es una invitación a que si de esta tarde, que creo que nos faltan pocos minutos, tendríamos que quedarnos con algo. Oigan, sabemos hacer preguntas, no para humillar, no para arrinconar, no para demostrar que el de enfrente es un ignorante y yo sé mucho más, sino para conocer, para acercarme. Hannah Arendt tenía otra frase que a mí me encantaba: entender no es justificar. Año con año sigue habiendo manifestaciones contra Hannah Arendt de la misma comunidad judía, porque ella hizo dos acusaciones muy fuertes.
El señor no era un fanático ni un loco, era un burócrata que renunció a pensar, y eso es gravísimo. Y la segunda es que hubo líderes de la comunidad judía que entregaron a otros judíos para salvar el propio pellejo. Entonces hay gente que se fue contra ella a tope porque pues esto lo consideraron un insulto gravísimo que desde su perspectiva era impensable. Y ella decía, ojo, no estoy defendiendo a Eichmann, Eichmann merecía morir, Eichmann era culpable, pero busqué entender y lo que entendí es que fue un burócrata que se limitó a quedar bien con su superior y a ser muy bueno a nivel logístico. Y perdón, era un adulto, no tenía por qué haber obedecido en esas circunstancias, lo cual no implica que fuera fácil. Entender no es justificar. Hay una frase, y con esto quisiera yo terminar, a menos que alguien quiera compartir algo, del Papa Benedicto XVI, que a mí me ha ayudado mucho a lo largo de estos años. Todo error tiene un núcleo de verdad. A mí me toca trabajar mucho con feministas, radicales y de todo tipo. Bueno, de ese error, ¿cuál es el núcleo de verdad que puedo rescatar? Y eso de verdad no es una invitación al relativismo, sino a entender. Hoy el Papa León nos dijo, hagamos puentes, tengamos diálogo. Tenemos que entender un poquitín, lo cual no implica aceptar, ¿no? Para poder tener algo de diálogo. Me hubiera encantado escuchar a cada uno de ustedes. ¿Hay alguien que antes de irnos nos quiera compartir la experiencia en mi equipo fue esta? Yo soy Nuri. Nuri, La, cuenta. la experiencia en mi equipo fue el tema de la iglesia. Okay. Y no estuvimos de acuerdo con ninguna de las 19. Okay. La que escogimos fue la razón, la fe y la razón son opuestas. Muy bien. La pregunta interesante coincidía con las que han dicho, que ¿qué te hace pensar en esto? ¿De dónde vienes, verdad? ¿Qué creencias tienes? Y yo te lo respondo muy fácil desde mis jóvenes y desde algunos no católicos. ¿Cómo que la Virgen es virgen y tuvo un hijo? ¿Cómo que se embarazó por el Espíritu Santo y no hubo varón involucrado? ¿Cómo que el Papa lo eligieron del Espíritu Santo si había 133 y había facciones y vieron el cónclave? O sea, este ejercicio lo hice, Nuri, pero gracias, para un equipo de formadoras del Reino Christi de la sección de México Poniente, que me dijeron, Maru, no sabemos a veces hablar con nuestras propias amigas, no sabemos hablar con nuestras propias familia, y sí lo creemos, pero no sabemos decir por qué lo creemos. Y dije, pues vengamos, vayamos a pensar juntos. Pero bueno, muy bien. ¿En qué podías estar de acuerdo? En que algunas cosas sí podés ver razones y dar explicaciones científicas, pero otras no, ¿verdad? Entonces entiendo por qué quieres razones de todo, pero no a todo le puedes dar razón. La fe y la razón se complementan. Claro, claro, hay razones del corazón que la razón no entiende, ¿no? Creo que era Pascal. Gracias, Nuri, por compartir. Sí, si te diste cuenta, ese ejercicio dice temas que duelen o temas incómodos, porque realmente nosotros sabemos cómo pensamos, pero a veces no lo sabemos compartir. Patti, cuéntanos. Listo. Bueno, a mí quisiera platicar la experiencia del equipo, bueno, en sí de todo. Me pareció muy interesante lo del sesgo. Y ahorita platicábamos, o sea, yo trabajo en un colegio y trabajo con jóvenes y te entiendo perfecto porque estoy con preparatorianos. Entonces, doy la clase de formación católica y es de verdad que es todo un reto estar en esa clase. Sí. La verdad. Creo que acabo más cansada que otra cosa cuando doy clase. Entonces, estábamos platicando y a mí, y pensaba que hacemos un sesgo porque este grupo estamos en lo mismo. Entonces, nuestra forma de pensar es diferente con la pregunta que nos tocó, que si las personas con religión no son más morales que un ateo. Y nosotros, de repente, en nuestra conclusión llegábamos al sesgo y digo, pues sí, es que estamos todos dentro del reino, del reino. Entonces sí tenemos una forma de pensar diferente a si habláramos con un ateo o hablamos en mi colegio, aunque es católico, tengo protestantes, tengo agnósticos, tengo cristianos, pero están en el colegio católico por la formación. Entonces, estas preguntas a mí en lo personal me hacían ruido, que dije, aquí todos coincidimos, pero si yo estoy con mis niños, o hasta a veces en los mismos maestros, unos sí están de acuerdo en lo que decían ahorita. No, sí, es mejor tener relaciones, que era una de las preguntas, antes de casarse.
Digo, sí, pero es que depende del contexto que estamos. Y sí hacemos, aunque no queramos, hoy hicimos un sesgo, porque fue desde nuestro punto de vista. Entonces, esto se me hizo muy interesante con todo lo que nos dijiste. Dije, de verdad, o sea, a veces sí perdemos la noción de la pregunta, del contexto, en lo que estamos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo, y luego arrancamos, ¿no? Y cómo a veces hasta nos hierve la sangre de que asegura, ¿no? O sea, mi perrijo, para que te cases, mis papás se separaron, o sea, porque tiene todo ese contexto. Entonces, esto que tú estás diciendo, a veces nosotros mismos nos cerramos la puerta para este pensamiento crítico cuando no tenemos esa Oigan, y cultura. gracias, Pati. Oigan, déjenme compartirles que esto no solo es un ejercicio de pensamiento crítico. Este año me ha tocado acompañar a dos exalumnas que ya vivían con el novio y que gracias a Dios ya me tocó acompañarlas al sacramento del matrimonio y nos invitaron a mi marido y a mí a ser sus padrinos. Pero eran niñas que fueron a elegir, que estuvieron en nuestros colegios, 12 años en nuestro colegio, luego en la universidad, y resulta que luego no se querían casar y no veían tan importante invitar a nuestro Señor al sacramento, ¿no? Bueno, las mamás estaban infartadas de en qué me equivoqué, ¿no? Y decía, bueno, no es tan fácil, ¿no? No es una receta así, pero ¿cómo podemos estar, no cerrarle la puerta sin decir está bien, para saber tender puentes y en el caso dar razones de nuestra fe y saber invitar? A veces solitos cerramos puertas y cerramos relaciones. Rápidamente, más que hablar de los resultados, digamos, de lo que hicimos con el ejercicio, nosotros hicimos las afirmaciones incómodas. Tal vez la parte que más me gustó con mi grupo fue cómo nos detuvimos genuinamente, afirmación por afirmación, a diseccionarla, es decir, a tratar de entender primero qué es lo que esta persona está afirmando realmente. Por ejemplo, cuando hace afirmaciones como la iglesia tal cosa. Ok, ¿qué entendemos por iglesia? ¿De qué está hablando? La iglesia defiende X cosa, la iglesia esconde. Muy bien, me gustó muchísimo que a pesar de que pues hay mucho sentimiento con estos temas, el grupo no se dejó llevar por la emoción, sino que fue muy acucioso en desmenuzar bien cada afirmación y entender, ok, con la iglesia, ¿qué quiere decir? Con homosexualidad, ¿qué quiere decir? Con que rechaza, ¿qué quiere decir? Y eso tuvo como resultado una bonita discusión en cuanto a la veracidad o la falsedad, pues como son verdades absolutas o falsedades absolutas, que tanto la premisa por sí misma respondía a este nivel de absolutismo. Entonces, eso me gustó muchísimo. Gracias, Marc. Te lo agradezco y es música para mis oídos, gracias. Y fíjense, me ayudas a ejemplificar parte de la práctica. Aptitud y actitud. Todos tienen la aptitud, pero a veces no tenemos la actitud. Es decir, todos podemos pensar y verlo y demás, pero a veces tenemos tanta prisa y la prisa se traga la vida que no queremos detenernos a entender al otro, que de verdad, insisto, no es darle por su lado, pero sería mucho más rápido y mucho más fácil si nos detenemos a entenderlo, porque capaz de estar entendido por iglesia la experiencia que tuvo con el cura cuando fue a pedir los prematrimoniales para casarse y le tocó una persona sin criterio, que puede pasar, ¿no? Entonces tendría que manejarse de otra manera. Vi rápidamente en el chat que alguien quería la presentación, con mucho gusto. Yo se la mando a Diana y Diana se las puede compartir si le sirve de algo. Estimadísimos, no quiero abusar de su tiempo porque si no van a decir, ya no me vuelvo a meter a un taller de... La verdad es que para mí esto es un privilegio. Gracias por ser formadores, gracias por ser apóstoles. Les pido una oración por mí y por mi familia. La verdad es que nos apasiona ser universitarios y nos apasiona ser del Reino Christi y aquí seguimos y qué bonito que en comunidad podamos hacer esto. Estoy a sus órdenes, estoy en la NAUC México Norte, cuando quieran vayan, saluden y nos tomamos un café. Diana tiene mis datos, Diana y Diana, y con gusto les mando la presentación si en algo les sirve y si alguien tiene alguna duda de algo en particular, oye, quiero saber más de esto, bueno, por ejemplo, alguien preguntaba de sesgos, bueno, el factfulness, ¿no? Es muy bueno para los, aunque hay muchos más, ¿no? Pero les puedo ir recomendando videos, lecturas y demás. La idea sí es no dejarnos llevar también por el sesgo emocional y por la prisa. Y con esa disposición a querer al otro a pesar de sus ideas, poder ver
cómo podemos tender un puente y cómo podemos dialogar. Después de todo, pues nuestro Señor murió por todos, ¿no? Por cada uno y por todos. Así es, Maru, muchísimas gracias, de verdad hay mucho valor este momento y este rato que hemos podido compartir, pues te damos muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por contagiarnos esas ganas de hacernos preguntas inteligentes, de hacernos buenas preguntas a nosotros mismos y a pues los demás para poder entender antes que confrontar y así poder encuadrar desde nuevas perspectivas y construir también conclusiones sólidas que se basen realmente en razonamientos claros y evidencias que nos ayuden a todos a tener más luz en nuestro camino y a poder compartir también esos valores esenciales que nos unen y que realmente pues son el sentido que trasciende. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Creo que cada uno nos vamos con ese, pues como una degustación con muchas ganas de seguir profundizando con todo el material que nos has compartido. Pues muchas gracias también a todos por la participación, por el interés, por el tiempo. Y pues vamos a concluir con una oración, dando gracias por este espacio que hemos tenido. Señor, te damos gracias porque hemos podido iluminar nuestras mentes y nuestros corazones. Te pedimos que sigas también propiciando estos encuentros que nos lleven a poder también comprender mejor y ser iluminadores de estos tiempos en que estamos, con la confianza de que ante todo tú eres la verdad y la luz de tu Espíritu Santo es quien guía nuestro camino. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Reino. María, Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. Pues muchas gracias a todos.